El sol brillaba con una intensidad cruel sobre el archipiélago Shabondi, el aire a desesperación. Para la tripulación del sombrero de paja, lo que había comenzado como una parada técnica se había transformado en una ejecución pública. Zoro Roronoa, el hombre que aspiraba a ser el mejor espadachín del mundo, yacía en el suelo, con el cuerpo destrozado y la respiración entrecortada. Sobre él, una pierna hecha de luz pura brillaba con intensidad. El almirante Kizaru mantenía el pie alzado, cargando un ataque que mataría al espadachín. Usopp gritaba, Brook intentaba correr, pero la velocidad de la luz no perdona. Adiós, murmuró Kizaru con su tono lento y perezoso. El rayo se disparó, pero la explosión de luz nunca tocó a Zoro. En la fracción de segundo antes del impacto, el espacio entre el almirante y el espadachín se distorsionó. No hubo el estruendo del haki chocando, ni el sonido de una fruta del diablo activándose. Fue un sonido sordo, como si el aire hubiera sido aspirado de golpe. Una daga negra, con un brillo violeta siniestro, interceptó la pierna de luz. El impacto generó una onda expansiva que no levantó polvo, sino una neblina oscura. Kizaru, por primera vez desde que llegó a la isla, retiró la pierna y dio un salto hacia atrás, materializándose a unos metros de distancia. Su habitual expresión de indiferencia tenía una ligera grieta. «Oh, qué miedo», dijo Kizaru, aunque sus ojos bajo las gafas de sol analizaban frenéticamente a la nueva amenaza. «No sentí tu presencia hasta que mi pierna te tocó, eso es inusual». Frente a Zoro, de pie y con las manos en los bolsillos de una sudadera moderna que desentonaba con la moda pirata, estaba Sung Jin-woo. Jin-woo no miró al almirante, sus ojos, brillando con una luz azul etérea, estaban fijos en una ventana flotante que solo él podía ver. Objetivo: sobrevivir al almirante de la marina o forzar su retirada. Recompensa desconocida. Esta es la historia de Sung Jin-woo en el mundo de One Piece. Cambiamos el formato, así que nos gustaría que dejen sus opiniones. También recuerden dejar su apoyo con un like y suscríbanse para más. Ahora sí, regresamos a la misión de Jin-woo. «Oye», dijo Jin-woo, girando la cabeza ligeramente hacia los Mugiwara, «saquen a su amigo de aquí, esto se va a poner feo». Luffy, que estaba siendo retenido por Sentomaru y por un pacifista, abrió los ojos de par en par. Su instinto, normalmente agudo para medir la fuerza de las personas, estaba en silencio. Aquel hombre no se sentía fuerte en el sentido tradicional, se sentía vacío, como mirar a un abismo. «¿Quién eres?», preguntó Luffy jadeante. «Alguien que pasaba por aquí», respondió Sung. Kizaru no esperó más, levantó un dedo y disparó un rayo láser directo al corazón de Sung. La velocidad era absoluta, esquivarlo era físicamente imposible para la mayoría de los seres vivos. Sung no lo esquivó, simplemente activó. El rayo de luz, que debería viajar en línea recta, se curvó violentamente hacia el suelo como si una mano invisible lo hubiera bofeteado, explotando inofensivamente contra el manglar. Los ojos de Kizaru se estrecharon. «Sin haki de armadura y desviaste energía pura sin tocarla. Eres un usuario de fruta, paramecia». Algo así, mintió Sung. En ese momento, dos pacifistas detectaron la nueva amenaza. Sus sensores oculares brillaron en rojo y cargaron sus láseres bucales. Al mismo tiempo, Sentomaru preparó su hacha. La situación seguía siendo crítica, un almirante y múltiples armas humanas contra un solo hombre. Sung suspiró, sacó las manos de sus bolsillos. El aire a su alrededor se volvió gélido, bajando la temperatura del trópico a un invierno repentino. Las sombras de los árboles del manglar, proyectadas por la luz de Kizaru, comenzaron a bullir y estirarse, desafiando a la fuente de luz que las creaba. «No tengo tiempo para jugar con hojalata», murmuró Sung. Sus labios se movieron para pronunciar una sola palabra, una orden absoluta que resonó no en los oídos, sino en las almas de los presentes. «Surjan». De la sombra de Sung, una mano enguantada en metal negro se alzó, seguida de un yelmo con una larga pluma roja. Ygritte, el caballero de sangre, emergió en silencio, emanando una sed de sangre que hizo que los supernovas que observaban desde la distancia sintieran un
escalofrío en la columna vertebral. Pero Ygritte no estaba solo. Detrás de él, de las sombras de los escombros, se alzaron 3 altos orcos vestidos con túnicas de hechiceros, liderados por Tusk. El pacifista PX4 disparó. Ygritte desapareció en un estallido de velocidad pura, reapareciendo detrás del cyborg. Con un movimiento fluido de su gran espada, la cabeza del pacifista rodó por el suelo antes que sus circuitos pudieran procesar el daño. No hubo chispas de resistencia, fue un corte limpio. Kizaru dejó de sonreír. Soldados que salen de la sombra y ese espadachín. El almirante miró el cuerpo decapitado del pacifista, una máquina que valía más que un buque de guerra destruida en un segundo. No usó haki para cortar el metal, usó fuerza bruta. Zung dio un paso hacia el almirante, mientras Tusk comenzaba a recitar un cántico en un idioma gutural, acumulando una esfera de fuego gravitacional en su bastón. Tu turno, brillante, dijo Zung mientras sus dagas aparecían en sus manos. ¿Te vas tú o te echo yo? Por primera vez en años, la justicia incierta de Kizaru se enfrentaba a una variable que no podía calcular. Al mismo tiempo, la cabeza del pacifista rodó hasta detenerse cerca de los pies de Sentomaru. El capitán de la marina apretó los dientes, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El hacha gigante en sus manos tembló ligeramente. ¡Imposible!, gritó Sentomaru. La aleación del pacifista es más dura que el acero reforzado. Ese caballero negro ni siquiera usó haki. Zung ignoró los gritos. Sus ojos escanearon rápidamente a los sombreros de paja. Estaban hechos un desastre. Zoro apenas respiraba y Luffy se veía desesperado. Oigan, dijo Zung sin voltear a verlos. ¿Qué esperan? Muévanse, me estorban. Luffy parpadeó saliendo de su shock. Entendió de inmediato que quedarse ahí era un suicidio. Todos corran, ordenó Luffy cargando a Zoro. Gracias, quien quiera que seas. Mientras los piratas comenzaban a retirarse, Kizaru finalmente reaccionó. El almirante no era de los que dejaban escapar a sus presas, y mucho menos después de ver cómo destruían un arma del gobierno. Vaya, vaya, son muy rápidos para huir, dijo Kizaru con voz perezosa. El almirante levantó las manos y cruzó los brazos frente a su pecho. La luz se acumuló en sus dedos, brillando con la intensidad de un sol en miniatura. Yata no Kagami. Un haz de luz rebotó en los troncos de los manglares a velocidad de la luz, creando un camino directo hacia la espalda de los piratas que huían. Kizaru se disolvió en fotones para transportarse instantáneamente. No tan rápido. Kizaru se materializó en el aire, listo para patear Usopp y Brook, pero antes de que pudiera lanzar el golpe, una presión invisible y aplastante cayó sobre él. No fue haki del conquistador, no fue una onda de choque, fue como si la gravedad misma hubiera decidido odiar al almirante. El cuerpo de luz de Kizaru fue violentamente arrastrado hacia el suelo, estrellándose contra el pavimento con un estruendo seco. El almirante escupió un poco de sangre, sus ojos se abrieron de par en par detrás de las gafas oscuras. ¿Qué?, murmuró Kizaru intentando levantarse. Mi cuerpo de luz fue agarrado. Zung apareció frente a él. No se había teletransportado, simplemente se había movido a una velocidad física aterradora, aprovechando que Kizaru estaba en el suelo. En su mano derecha, la daga colmillo de Rasaka brillaba con aura verdosa. Te dije que era mi turno, dijo Zung. Kizaru intentó desmaterializarse de nuevo, confiando en su intangibilidad logia. Si no usa haki, no puede cortarme, pensó. Era la regla absoluta de este mundo. Zung lanzó el corte. La daga atravesó el hombro de Kizaru. No hubo choque de voluntades, no hubo haki de armadura. La hoja simplemente ignoró la propiedad de la luz y mordió la existencia del almirante. Kizaru gritó, no de miedo, sino de pura confusión. La sangre manchó su traje amarillo. Retrocedió de un salto, disparando un láser a quemarropa para crear distancia. Zung la dio la cabeza, dejando que el láser le rozara la mejilla y dio un paso adelante. Tú, Kizaru se llevó la mano a la herida. La sangre no dejaba de salir y sentía el brazo entumecido. Me cortaste y yo no siento ni una pizca de haki en esa daga. ¿Quién demonios eres? Zung sacudió la sangre de su arma. Detrás de él, Ygritte mantenía a raya a Sentomaru y al otro pacifista, bloqueando hachazos y láseres con su espadón como si estuviera espantando moscas. Solo soy un cazador, respondió Zung con calma, y tú eres la presa. En ese momento, el sistema lanzó una alerta roja frente a los ojos de Zung.
Sung miró hacia el cielo, podía sentir la presencia de más marinos acercándose y tal vez alguien más fuerte. Rayleigh estaba cerca observando, ya había cumplido su objetivo, los Mugiwara habían escapado. No tenía sentido pelear una guerra total aquí y ahora, la misión de supervivencia estaba completa. Ygritte, vámonos, ordenó. La sombra del caballero empujó a Sentomaru con una fuerza brutal y se disolvió en el suelo, regresando a la sombra de Sung. Kizaru, aún con el hombro sangrando y paralizado por el veneno de la daga, dudó por un segundo. Su instinto le gritaba que atacar a ese hombre era peligroso. Esa duda fue todo lo que Sung necesitó. Intercambio de sombra. En un parpadeo, Sung desapareció, dejando solo un rastro de humo negro que se disipó con la brisa del archipiélago. El almirante Kizaru se quedó solo en el manglar destrozado. Miró su propia sangre en la mano, algo que no había visto en años. Sin haki, ya anuló mi logia, murmuró Kizaru, sacando un dendemushi de su bolsillo. Sakazuki tiene que saber esto. Las reglas acaban de cambiar. Y Sung Jin-woo no siempre fue una anomalía. De hecho, durante los primeros 20 años de su vida en el mar del West Blue, fue prácticamente normal. Sus padres eran comerciantes de sal, gente honesta que vivía con el miedo constante a la marina y a los piratas, pero Sung quería más, quería libertad, así que como tantos idiotas con sueños de grandeza, se lanzó al mar. El recuerdo lo golpeó mientras observaba las luces de Shabondi desvanecerse en la distancia. Su mente viajó 15 años atrás, al día en que murió y volvió a nacer. El cielo estaba negro por la tormenta y el mar rugía como una bestia hambrienta. El pequeño balandro de Sung se estaba hundiendo, partido a la mitad por un solo cañonazo. Frente a él, un barco con una bandera inconfundible, una calavera con cuernos, los piratas bestia. No eran comandantes, ni siquiera gifters de alto rango, eran solo una patrulla de pleasures, la carne de cañón de Kaido que reía incontrolablemente. Miren a ese debilucho, se burló uno de los piratas, un tipo gigante con un garrote de hierro. ¿Pensabas entrar al Grand Line con esa balsa de juguete? Sung yacía en la cubierta astillada, con una lanza atravesándole el estómago. La sangre se le escapaba y con ella su vida. No tenía haki, no tenía fruta del diablo, solo tenía un cuchillo oxidado y una voluntad que se negaba a apagarse. No, voy a morir aquí, murmuró escupiendo sangre. El pirata levantó el garrote para aplastarle el cráneo. El mar se traga a los débiles, chico, es la ley. En ese segundo el tiempo se congeló. No fue una metáfora, las gotas de lluvia se detuvieron en el aire. El garrote quedó suspendido a centímetros de su cara. Una luz azul, artificial y pixelada parpadeó frente a sus ojos moribundos. Sung no entendía nada, una alucinación, el diablo, no importaba, quería vivir, sí, susurró. Una luz cegadora envolvió su cuerpo, el garrote del pirata bajó con fuerza pero él golpeó el aire vacío. Sung había desaparecido, arrastrado a su primera mazmorra instantánea. Desde ese día, el mundo de Sung cambió. Mientras los piratas buscaban el One Piece y la marina buscaba justicia, él buscaba puertas. En este mundo, las mazmorras aparecían como anomalías climáticas o ruinas repentinas en islas deshabitadas. Para los locales eran zonas malditas, para Sung eran minas de oro. Pero había algo diferente, algo que lo separaba de cualquier otro usuario de poderes. Hace 5 años, en una isla invernal del Nuevo Mundo, Sung entró a una mazmorra de rango A. Esperaba encontrar tesoros o bestias nuevas. En su lugar encontró una sala del trono vacía, custodiada por una armadura roja que le resultaba inquietantemente familiar. No era un monstruo aleatorio. La armadura se arrodilló ante él después de ser derrotada, no como un enemigo vencido, sino como un sirviente que se reencuentra con su amo después de eones. Surge, había dicho Sung esa vez, casi por instinto, y la sombra respondió. Lo mismo pasó con los otros. En una isla volcánica cerca de Panhazard encontró a Tusk encerrado en una mazmorra de fuego. En una isla selvática similar a Little Garden encontró al rey de las hormigas
hormigas Beru, durmiendo en un capullo de sombras. No estaba cazando nuevos monstruos, estaba recuperando a su viejo ejército. Cada vez que limpiaba una mazmorra especial, una parte de su poder regresaba, aunque sus recuerdos seguían borrosos como un sueño olvidado al despertar. Lo dedujo en ese momento. Si quiere entender qué son esos recuerdos borrosos, debe seguir el juego del sistema, recuperar sus fragmentos de memoria. Ahora en el presente, el sistema le mostraba una nueva notificación tras el encuentro con Kizaru. 15 años para llegar a este nivel, murmuró Tsung, cerrando la ventana del sistema. Y todavía siento que me falta la mitad de mi fuerza. Igris surgió de una sombra, entregándole un Dendemushi que había robado de los marinos inconscientes. Mi señor, la voz de Igris resonó mentalmente. Interceptamos una comunicación. El cuartel general de la marina ha puesto una recompensa provisional por su cabeza. Tsung sonrió, ya no era el chico que casi muere a manos de un pirata de cuarta categoría, ahora era el jugador, y el Grand Line era solo otro nivel que superar. Déjalos que vengan, Igris, necesitamos más experiencia para llegar a nivel máximo. El mar del Nuevo Mundo rara vez estaba en calma, pero la pequeña isla deshabitada donde Tsung había decidido acampar parecía ajena al caos global. A miles de kilómetros de Shabondi, el incidente del archipiélago ya estaba sacudiendo los cimientos del gobierno mundial. Tsung estaba sentado sobre una roca en la playa, afilando la daga del rey demonio con una piedra de amolar que había sacado de su inventario. A su lado, Beru estaba arrodillado en la arena, diseccionando a un rey marino gigante que había intentado comerse a su rey hace unos minutos. Mi señor, dijo Beru, la carne de esta bestia es de baja calidad, no le dará mucha experiencia. No importa, es comida, respondió Tsung sin levantar la vista. Guárdalo en el inventario, nunca se sabe cuándo nos quedaremos sin provisiones. El sonido de un aleteo interrumpió la charla. Un Newsku, las gaviotas mensajeras del periódico, descendió del cielo, dejó caer un rollo de papel y una pila de carteles de recompensa, y se alejó graznando como si instintivamente supiera que quedarse cerca de ese hombre era peligroso. Tsung recogió el periódico. La primera plana era un escándalo. Desastre en Shabondi. Los obreros de paja escapan. El almirante Kizaru derrotado. La aparición del fantasma. Tsung resopló. Derrotado era una exageración de la prensa sensacionalista de Morgans. Kizaru simplemente se había retirado porque no valía la pena el riesgo. Pero al gobierno mundial no le importaba la verdad, le importaba el control. Deslizó los papeles hasta encontrar lo que buscaba. Un cartel de recompensa nuevo, la tinta aún olía fresca. La foto era borrosa, tomada desde lejos, probablemente por un Dendemushi de vigilancia. Se le veía de perfil, con la capucha de la sudadera puesta y los ojos brillando con esa luz azul eléctrica inconfundible. Detrás de él, la silueta imponente de Igris decapitaba al pacifista. Se busca solo vivo o muerto. Tsung Jinwoo, alias el nigromante. Recompensa 500 millones de berries. 500 millones, murmuró Tsung sopesando la cifra. Para ser mi primera recompensa no está mal, me salté la etapa de novato. Beru miró el cartel y soltó un chillido indignado. Es un insulto, el valor de la cabeza de mi rey no puede medirse con números humanos, debería ser infinito. Iré a quemar su cuartel general ahora mismo. Siéntate, Beru, ordenó Tsung con calma. La sombra obedeció al instante. Tsung no estaba molesto, una recompensa alta significaba que los marines fuertes vendrían a buscarlo, y marines fuertes significaba sombras de rango alto. Era un servicio de entrega a domicilio de experiencia. De repente, el mundo se detuvo. El sonido de las olas desapareció. El color del cielo se desvaneció en un gris estático. Una ventana del sistema, más grande y roja de lo habitual, se materializó frente a sus ojos, bloqueando su visión del mar. Evento mundial detectado. Tsung se enderezó. Los eventos mundiales eran raros. Solo habían ocurrido 2 veces antes. Una vez cuando Shanks y Barba Blanca chocaron espadas, y otra cuando Tsung recuperó a Beru. Nombre del evento: la guerra de los mejores. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Recuerda dejar tu apoyo con un like, un comentario y suscríbete para más.